Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este canal de YouTube donde programamos juegos y aplicaciones gráficas en Python. En esta ocasión vamos a programar este juego demasiado sencillo utilizando la librería Pygame. Simplemente son dos cuadrados, tenemos un marcador. Los cuadrados la velocidad de los cuadrados azules va aumentando conforme el juego va avanzando. Entonces aquí el juego es de que si existe una colisión, pues pierdes. Entonces, para utilizar este proyecto vamos a utilizar la librería Pygame. No es necesario que la tengas instalada. Tampoco es necesario que sepas mucha programación. No voy a utilizar programación orientada a objetos. Con que tú sepas lo que son variables, listas y funciones, supongo que es más que suficiente. Entonces, vamos a comenzar. Comenzamos instalando Pygame en caso que no lo tengamos. Entonces simplemente buscamos nuestra consola o nuestra terminal, dependiendo de tu sistema operativo. Y para instalar Pygame, lo único que tenemos que hacer es decir pip install Pygame. Este comando, en caso de que seas Windows, si eres Linux o eres Mac, simplemente tienes que escribir pip3 install Pygame, das enter y esperas a que todo se descargue. Si tienes algún problema con la instalación, simplemente significa que no tienes instalado Python 3 correctamente. Entonces hay un video en la descripción donde te enseño la instalación de Python 3 y también del editor de texto que voy a utilizar. En este caso es Sublime Text. Abrimos simplemente un nuevo archivo. Este archivo yo lo voy a guardar como primer juego. Y la extensión debe ser .py, simplemente para que el sistema detecte que estoy programando en Python. Doy guardar y ya una vez dentro lo que voy a hacer es importar el módulo Pygame y lo voy a correr simplemente para cerciorarme de que no tenga yo ningún error. Y como puedes ver aquí en la consola me sale Pygame, la versión de Pygame, y bueno, esto significa que Pygame se instaló correctamente en mi máquina. Vamos a empezar haciendo una ventana. Para hacer una ventana en Pygame simplemente vamos a escribir el siguiente comando, que es ventana Pygame display set mode, y aquí de argumentos me va a pedir una tupla, que la tupla es el ancho y el alto de la ventana. En este caso la ventana va a ser de 800 por 600, y con esto ya he creado mi ventana. Todos los juegos en general deben de tener un bucle principal, que es donde el juego va a ir corriendo constantemente y se van a detectar ya sea los eventos del mouse y absolutamente todo lo que pasa en la ventana. Entonces eso es lo siguiente que vamos a hacer. Igual con el bucle vamos a manejar si cerramos la ventana o no, porque de hecho si corremos el programa ahorita simplemente se abre la ventana y con la misma se cierra, y eso es porque no hemos dado una instrucción de que se mantenga abierta hasta que nosotros digamos o hasta que el juego termine. Entonces simplemente vamos a decir, declaramos una variable, ¿no? Game over, y le voy a dar falso. Y aquí ya simplemente while not game over, voy a detectar los eventos, en este caso for event in pygame.event.get. Y aquí adentro, con esta línea de código, lo que estoy haciendo básicamente es mapear todos los eventos que van a suceder en la pantalla, y entre esos eventos voy a mapear cuando yo dé clic en la tachita para cerrar la ventana. En este caso simplemente voy a escribir if event.type va a ser igual a pygame.quit, simplemente sys exit. Entonces, todas estas líneas de código que llevamos hasta el momento son número 1 para crear nuestra ventana y número 2 para manejar cuando nosotros salgamos de la ventana y mantener la ventana abierta. Y el último paso simplemente sería importar sys, y ahora sí podemos correr nuestra ventana. Y aquí, como puedes ver, ya tenemos una ventana de 800 por 600 y ya puedo salir dando clic en la cruz. Ahora, te hablaba de que
en el bucle while es donde vamos a identificar todos los eventos que van a suceder en la ventana, y podemos incluso hacer un print aquí e imprimir todos los eventos que pasan en la ventana para que tengas una idea. Y si te das cuenta, aquí en la consola, si yo paso el mouse por toda la ventana, como que se van agregando comandos y cosas raras ahí en la consola, y esto es simplemente porque el bucle y el for loop, los bucles que acabamos de declarar, están haciendo el mapeo, ¿no? Incluso aquí, si yo doy un clic, aquí dice button up, button down y todo. Y bueno, nada más era para que vieras que el bucle es lo que hace que identifique todos los eventos. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar nuestro personaje. En este caso, nuestro personaje simplemente es un cuadrado. Y para dibujar un cuadrado en la ventana de Pygame, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta línea de código porque nada más era para demostrar. Llevo todo hacia arriba. Y aquí en el mismo nivel de indentación que el for loop, voy a dibujar el jugador. Entonces voy a comentar mi código. Dibujar jugador. Y aquí, para dibujar algo en Pygame, vamos a usar el siguiente comando, que es pygame.draw.rect. Y aquí me va a pedir el primer argumento donde quiero poner mi cuadrado o mi figura geométrica. En este caso es en la ventana, en esta de aquí. Y después me va a pedir el color. En este caso vamos a hacerlo color rojo. El color me lo va a pedir en formato RGB. Entonces RGB es rojo, verde y azul. Entonces le vamos a decir que queremos todo el rojo, 0 azul, 0 verde. Y con eso ya hemos declarado el color rojo. Y después le vamos a dar la posición en pantalla y el tamaño del cuadrado. En este caso la posición vamos a decir que sea en el punto 400-400 y que de tamaño sea 50-50. Entonces corremos nuestro programa. No ha aparecido nada. No ha aparecido nada porque tenemos que mostrarlo en pantalla. Entonces, para mostrarlo en pantalla decimos pygame display y update. Y ahora sí, corremos nuestro programa y ya nos aparece nuestro pequeño cuadrado. Otro punto importante aquí es que, bueno, al menos cuando estamos haciendo programación, no es como que muy conveniente tener estos números flotando aquí, porque pues son muy difíciles de leer si te das cuenta. Entonces, bueno, normalmente esto se les conoce como números mágicos, porque es como de dónde salieron estos números o qué significan. Entonces vamos a declarar unas constantes. Vamos a poner aquí constantes. Voy a comentar el código, todo el código, o al menos hacer mi mejor esfuerzo por comentar todo el código para no perderme. Entonces vamos a empezar también por quitar este pequeño número mágico. Y aquí simplemente vamos a decir ancho va a ser igual a 800 y alto va a ser igual a 600. Y ya voy a reemplazar estos números con mis constantes. Las constantes las estoy poniendo en mayúsculas si te estás dando cuenta. También aquí voy a declarar el color rojo. Voy a poner color rojo. Y aquí simplemente le voy a dar... sería 255.00. Entonces aquí ya puedo poner color rojo. Y de igual manera con la posición. En este caso, como esta es la posición en X y esta es la posición en Y, voy a declarar una lista. Entonces aquí voy a declarar jugador, que son los valores que va a tener mi jugador. Y le voy a dar jugador posición o pos. Y voy a crear una lista. Una lista se crea con corchetes y aquí simplemente le voy a dar 400. Y de igual manera el tamaño, ¿no? Jugador size. Le voy a poner en inglés porque pues una no me va a aceptar las señas y el otro problema que voy a tener es que está muy largo el nombre. Entonces por conveniencia lo voy a dejar así. Y aquí ya simplemente reemplazamos con jugador posición. Y el primer valor es la X, entonces es el index 0. Y aquí jugador posición. El segundo valor sería nuestras Y, que es el index 1. Y aquí simplemente el tamaño del jugador, jugador size,
jugador size. Voy a correr mi programa para que todo esté bien y es lo mismo. Si te das cuenta, mi cuadrado se sigue mostrando. Ahora, para hacer este código un poquito más leíble, lo que voy a hacer es ponerlos, como que agruparlos. Simplemente en las comas voy a dar un enter para que todo quede aquí bien organizadito y voy a correr el programa para que yo me cerciore que funcione y no haya yo roto algo en el proceso. Suele pasar. Y bueno, ya tenemos nuestro jugador en la ventana. Ahora lo que nos queda es darle movimiento o hacer que nuestro jugador se mueva. Para hacer lo siguiente, vamos a utilizar los eventos, vamos a mapear los eventos. Entonces, lo que queremos hacer es que conforme yo presione las teclas, voy a poner el juego en pantalla, conforme yo presione las teclas de mis flechitas, ya sea izquierda o derecha, quiero que el cuadrado se mueva. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mapear cuando yo presiono una tecla y después voy a mapear cuando la tecla que yo presioné ya sea la flecha de la izquierda o la de la derecha. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este if de evento, ¿qué tipo de evento quiero? Lo vamos a poner acá. Perdón, en el for loop de qué tipo de evento voy a identificar. En este caso va a ser un evento del tipo que se presiona una flecha. Entonces decimos pygame.keyDown. Y aquí lo que voy a hacer, bueno, primero para que no te confundas de dónde estoy sacando estos, cómo es que yo sé que aquí tengo que presionar key down o los eventos, los nombres. Todo está en la documentación de Pygame. Entonces te voy a dejar el link en la descripción para que lo cheques. Simplemente aquí está la documentación. Y aquí nos dice, no, evento. Y aquí está absolutamente todo. Obviamente yo ya hice el programa en avance y ya lo chequé. Y aquí solamente, por ejemplo, en estas cajas es donde dice el evento que buscamos. En este caso tenemos que buscar cuando una flecha se presione. Y en este caso la flecha es esta, key down, que es key mood Unicode. Entonces por eso es que estamos utilizando este evento. Y ahora simplemente necesito saber las keys o las teclas. Entonces, si el evento fue una tecla, lo que voy a hacer es identificar si fue la tecla de la izquierda primero. Entonces va a ser pygame.k_left. Por el momento vamos a escribir pass y vamos a hacer lo mismo. If event.key equals pygame.k_right. Esto tiene que estar en mayúsculas. De igual manera, para saber todas las teclas que Pygame reconoce, nos vamos aquí a la documentación y aquí aquí dice keys. Y aquí simplemente buscamos entre todas estas la que nosotros queremos. En este caso estamos buscando las flechas. Por ejemplo aquí son estas. Up arrow, down arrow, right arrow y estas, ¿no? Entonces por eso es que estamos utilizando este valor que es k-right, todo en mayúsculas, k-left. Entonces aquí en la documentación realmente viene todo, todos los eventos, las teclas, si queremos también identificar el mouse, etcétera. Está muy completa, entonces si quieres darle un ojito, ahí te la dejo en la descripción. Y bueno, para continuar, lo que vamos a hacer vamos a escribir pass. Simplemente el pass solamente significa de que cuando corra como que ignore este if. Entonces para que tengas una idea, si yo corro el programa corre igual, pero si yo quito esta keyword y lo corro, me da un error. Y es porque como que tiene que tener algo el if, ¿no? Pero bueno, para hacer que el cuadrado se mueva, lo que vamos a hacer es digamos, vamos a almacenar la coordenada X del cuadrado en una variable. Entonces es jugador pos y es el índice 0. Una vez que tengamos esto,
solamente vamos a ya sea aumentar o decrecer su valor para dar ese efecto de que se está moviendo. Entonces decimos, en la X la vamos a disminuir en este caso le voy a dar el tamaño del jugador para que se vea como que se está moviendo rápido. Y acá abajo le voy a aumentar jugador size para que tenga esa ilusión de que se mueve rápido. Entonces podemos correr y... nos falta una cosa. Aquí lo que hay que hacer, lo único que faltó es simplemente actualizar mis valores. Entonces aquí le voy a decir jugador pose. Voy a actualizar mi coordenada X a lo que sea que se aumentó aquí. Entonces simplemente la coordenada X del jugador aumenta a esta X. Y ahora sí. Tengo mi cuadradito y si yo presiono mis flechas se debería de mover. Y como ves se mueve, pero como que va dejando este rastro ahí medio raro. Pero bueno, al menos tenemos movimiento. Lo único que tenemos que hacer ahora es limpiar en pantalla. Y para limpiar en pantalla simplemente vamos a... hay que regresar la ventana a su color original. En este caso sería ventana.fill color negro. Esta variable igual la vamos a declarar más aquí. Donde declaramos color rojo vamos a decir color negro. Y un negro simplemente es un 0 en todo. También vamos a declarar de una vez el azul, que es el que vamos a usar para los enemigos ahorita en un momento. Entonces decimos 0,0,255. Si no es rojo, ajá, así. El 55 hasta el último es en azul. Entonces ahora si corremos nuestro programa, como puedes ver ya se mueve nuestro jugador o nuestro cubito. Entonces, pues ha sido muy, muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora son dos cosas. Número uno, posicionar adecuadamente nuestro jugador porque, bueno, debería de estar casi hasta abajo y vamos a hacer que siempre quede en el centro de la ventana. Algo importante aquí que no mencioné es de que en Pygame la ventana o el punto 00 es este punto de aquí. Y si yo aumento valores voy a ir hacia la derecha. Si yo aumento valores me voy a ir hacia abajo. Entonces la ventana de Pygame empieza desde aquí. Y habíamos dicho que la ventana era de 800 píxeles a lo ancho. Entonces de aquí son 800 píxeles, aquí son 0 píxeles. De igual manera aquí son 0 y aquí son 600. Nada más para tener en cuenta. Y de igual manera, como este cubo lo queremos mover a la derecha, tenemos que aumentar nuestro eje X, y si lo queremos mover a la izquierda tenemos que ir decreciendo nuestro valor en X. Pero bueno, ahora vamos a hacer que vamos a posicionar bien nuestro jugador. Entonces, para que siempre esté en el centro, simplemente es el ancho de la pantalla entre 2. Y así no importa qué tan ancho sea mi pantalla, mi jugador siempre se va a posicionar en el centro. Y aquí lo que voy a hacer es simplemente que aparezca hasta abajo, pero le voy a quitar digamos unos 100 píxeles o ya sea del tamaño del que sea el jugador. Entonces vamos a decir jugador size por 2, simplemente para que quede como un espacio. A ver aquí, esta variable, si voy a usar esta variable tiene que estar declarada antes de, entonces simplemente aquí cambiamos y corremos. Ahora sí ya no hay error. Entonces como te puedes dar cuenta, aquí hay básicamente aquí cabe el mismo cuadrado. Entonces le he dado un pequeño margen ahí. Puedes hacer la prueba de cómo se ve si lo quito. Esto creo que sería ya preferencia de cada quien. Y aquí me sale como que muy hasta abajo. Entonces lo voy a dejar así como yo lo tenía, por 2. Bueno, ya que hemos posicionado nuestro jugador y ya podemos hacer que se mueva, vamos a hacer a los enemigos o al enemigo. Entonces vamos también a declarar vamos a primero declarar como que sus valores, ¿no? Enemigo o enemigos. Entonces decimos enemigo igual size, qué tamaño queremos que tenga. Serían igual cuadrados de 50. Y la posición del enemigo pose. En este caso la idea es que salgan hasta arriba, ¿no? Entonces en Y va a ser 0 y en X vamos a hacer como que salgan un poquito pues al centro. Entonces decimos 300 y 0. Ok, de igual manera en diccionario.
Y ya lo único que vamos a hacer ahora es dibujar a nuestro enemigo. Para dibujar a nuestro enemigo nos vamos aquí hasta abajo. Vamos a dibujarlo un poquito arriba de nuestro jugador. Voy a poner aquí dibujar enemigo. Y le voy a decir a Pygame, vamos a usar exactamente lo mismo que está aquí. Entonces decimos pygame.draw.rect ventana. Aquí le voy a dar color azul como para diferenciar uno de otro. Aquí enemigo posición 0, enemigo posición 1. Perdón, aquí literal estoy copiando desde abajo. Entonces enemigo 6, enemigo 6. Y ya está. Ahora simplemente voy a como que organizar bien esto para que no me pierda. Voy a correr mi programa. Y bueno, ya tenemos aquí al enemigo. Entonces es este cuadrado azul. Y bueno, lo que hay que hacer ahora es que me salga en un lugar aleatorio o un lugar random y se vaya hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para declarar, para hacer que se vaya a un lugar aleatorio, lo único que vamos a hacer primero es importar nuestra librería. Import random. Y aquí donde decimos enemigo posición, igual vamos a decir simplemente decimos random. Vamos a crear un entero rand_int, ya sea que vaya desde 0 o que vaya hasta el ancho de mi pantalla menos el tamaño del enemigo. Enemigo size. Si no entiendes esta línea de código, te la voy a explicar por qué le estamos aquí restando el enemigo. Y es que si decimos que sea ancho, que sea desde el 0 hasta los 800 píxeles, puede que me lo cree en el número 800 y ya no me aparecería en pantalla mi enemigo. Entonces simplemente vamos a restarle el tamaño del enemigo para dejar ahí un pequeño margen. Y bueno, este X lo dejamos igual, así que no importa. Voy a correr mi programa varias veces simplemente para cerciorarme que me lo ponga en un lugar random. Aquí parece que me lo puso en el mismo lugar. Bueno, aquí ya lo cambié un poco. Entonces parece que sí está funcionando. Sí. Ajá, ok, bueno, ya puedo hacer que aparezca en un lugar random. Ahora lo que voy a hacer es darle un poco de movimiento. Lo del movimiento es muy simple. Lo único que tengo que hacer es que mientras el cuadrado está en pantalla, ir aumentando su eje en Y para que dé la ilusión que se está yendo hacia abajo. Entonces vamos a hacer eso. Nos vamos aquí hasta antes de que lo dibujemos. Aquí es un buen lugar. Entonces aquí vamos a decir si el eje Y de mi enemigo está todavía en pantalla o es mayor a 0. And enemigo pos. Y aquí simplemente estoy jugando con los valores. Entonces, es decir, mientras mi enemigo esté aún en pantalla, lo que quiero hacer es ir aumentando mi eje en Y para que dé ese efecto de que se está moviendo. Entonces aquí plus 20. Y si no, lo único que quiero hacer es que me vuelvan a salir desde arriba. Entonces aquí voy a decir else enemigo. Ok, entonces aquí estoy haciendo dos cosas. Número uno, checando que el cuadrado esté visible en pantalla. Y si está visible en pantalla, voy a ir aumentando su eje en Y para que se vaya hacia abajo. Y una vez que ya no está en pantalla, simplemente lo voy a regresar hasta arriba. Entonces probamos nuestro programa. Perdón, aquí me confundí. Entonces ya podemos hacer que se vaya hacia abajo, pero va muy rápido. Entonces, y también el otro problema es de que como que sigue regenerándose pero en el mismo lugar. Entonces vamos a hacer que se regenere en un lugar random y después vamos a intentar calmar como que la velocidad del juego. Aquí simplemente es decir enemigo posición 0. Igual manera vamos a crear un número random. Aquí decimos random rand_int 0 hasta ancho menos enemigo size. Voy a probar mi código. Y como puedes ver, bueno, ya tengo a mi enemigo, pero en lugar es random, ¿no? Pero va muy rápido.
Para calmar esta velocidad vamos a definir nuestros frames por segundo. En este caso nos vamos a ir, digamos, aquí en Game Over y vamos a definir un reloj, ¿no? Entonces decimos clock, pygame.time.clock. Este clock la C va en mayúscula, mucho ojo ahí. Y ya nada más nos vamos hasta abajo de nuestro código. Y aquí antes de nuestro update vamos a decir clock.tick y vamos a decir 30 frames por segundo. Entonces corremos y bueno, ya funciona todo bien. Ya está, puedo mover mi cuadrado, pero si te das cuenta no pasa nada con las colisiones. Vamos a hacer las colisiones, que es lo que queda. Y para hacer las colisiones lo voy a explicar de la siguiente manera. Ok, para explicar las colisiones vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí he preparado unos dibujos. Este J representa nuestro jugador y esta E que es nuestro enemigo, ¿ok? Entonces, la manera en la que nosotros vamos a detectar las colisiones es primero entender cómo está formado nuestro cuadrado. Este punto de aquí, en este punto empieza nuestro eje X y va a terminar en este otro punto de acá. Para calcular este punto de acá, simplemente sumar a esta X el tamaño de nuestro cuadrado y automáticamente vamos a llegar a este lado. De igual manera con nuestro enemigo. Si nuestro enemigo tiene esto de X, simplemente vamos a sumarle el tamaño y con eso ya llegamos hasta el otro extremo. Entonces, si nuestra EX, que es esta, se encuentra en este rango entre JX y JX más el tamaño del cuadrado, es que ha existido colisión. Y de igual manera podemos hacerlo del otro lado. Si esta JX se encuentra entre EX y EX más el tamaño, es que ha existido una colisión. Entonces aquí checamos básicamente si nuestro enemigo choca o si nuestro jugador choca. Y para calcular el eje de las Y es exactamente lo mismo. De igual manera aquí les he dado un poco de... les he dado nombre. A ver, permíteme. Entonces, de nuestro enemigo aquí tenemos nuestro eje Y. Y si le sumamos el tamaño, vamos a tener hasta abajo nuestro último eje Y, que es donde termina. Nuestro jugador igual inicia aquí con una Y. Y si le sumamos el tamaño, aquí es donde va a terminar. Entonces la manera en la que nosotros vamos a checar es exactamente la misma. Si digamos nuestro jugador se encuentra entre el enemigo y el enemigo más su tamaño, es que se han chocado verticalmente. Y si el enemigo se encuentra entre el jugador y su último eje Y, es que se han chocado. Entonces de esta manera nosotros checamos todos los posibles resultados. Checamos el de las X y de igual manera checamos el de las Y. Entonces esto simplemente se traduce en un montón de if statements y vamos a ver cómo sería la parte de la programación. Pero espero este dibujo te haya ayudado a entender un poco la lógica detrás del código que vamos a escribir. Ya que vimos cómo sería el código para detectar las colisiones, lo vamos a hacer. Vamos a declarar primero una función para tomar los ejes de mi jugador y mi enemigo. Entonces sería definir función. En este caso vamos a poner detectar colisión. Aquí sería con un guión bajo, perdón. Detectar colisión y voy a tomar dos valores, la posición de mi jugador y la posición de mi enemigo. Una vez hecho esto, voy a tomar los ejes, entonces voy a decir JX para el eje X de mi jugador, entonces sería jugador posición 0. Es lo bueno de haberlos declarado en diccionarios, que así podemos obtener los valores de nuestro jugador, los ejes. Entonces enemigo simplemente sería EX igual enemigo posición 0 y EY igual enemigo posición 1.
Con esto ya hemos almacenado los ejes X y Y de mi enemigo y mi jugador en estas variables. Y ahora vamos a hacer las condiciones. Checar, como vimos en el dibujo, que todo, que si queda, digamos, encimado o si queda muy cerca, que nos haga salir del bucle. Entonces vamos a decir if enemigo X es mayor o igual al eje X de mi jugador y enemigo X, lo voy a escribir mejor y ya ustedes pueden pausar el video y lo pueden ver. Una vez que ya declaré todas mis condiciones para el eje X, voy a hacer lo mismo, pero para el eje Y y que esté dentro de mi eje X, solamente para checar, digamos, que las colisiones sean lo más cercanas o lo más próximas posibles. Y el código sería exactamente el mismo, simplemente que aquí en lugar de decir X, voy a decir Y. De hecho, creo que podría copiarlo y ver si funciona. Entonces voy a hacer eso. Voy a copiar esto, control C, y lo voy a poner acá. Obviamente aquí todas las X las voy a cambiar por Y. Todo lo que sea X lo cambiamos por Y. Y una vez que hayamos hecho esto, lo que podemos hacer es decir return true y return false. Aquí ya no es necesario decir la condición else porque realmente no tendría sentido, entonces simplemente con un return false ya es suficiente. Y ahora solamente nos queda activar la función, entonces nos vamos digamos aquí, y aquí vamos a escribir colisiones. Entonces de hecho aquí simplemente voy a comentar mi código y voy a poner funciones porque creo que voy a declarar más funciones. Entonces ya que estoy aquí en colisiones voy a decir if detectar colisión y le voy a pasar los parámetros de mi jugador y mi enemigo. Simplemente voy a cambiar el estado de mi game over a true. Entonces voy a correr mi programa y esperar que todo haya salido bien. Es muy difícil. Ok, por último ya solamente queda agregar enemigos y un marcador, pero vamos a dejar el video hasta acá para que no se haga muy largo. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, dale like, y en el canal puedes encontrar más contenido sobre videojuegos o cómo crear aplicaciones gráficas en Python. Así que date una vuelta y estoy seguro que puedes encontrar algo que te interese.